La clase de hoy entonces se trata de técnicas de conteo, que básicamente nos referimos a ese mundo de estas fórmulas que cuesta entender en principio, que son las permutaciones, variaciones y combinaciones. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar la fórmula, algunos ejemplos y cuáles son las claves para diferenciarlas unas de otras. Porque todos los problemas se parecen, son problemas de calcular de cuántas formas se pueden ordenar ciertos elementos de un conjunto. Hay diferencias clave como, primero, no sé, si se toman todos los elementos del conjunto. Y segundo, un criterio de segundo orden sería qué pasa si importa o no importa el orden en que yo los disponga, ¿ya? Porque yo puedo decir, vale, tengo 10 elementos, letras pueden ser, y tengo que escoger 4. Entonces, con eso ustedes ya van a saber, van a descartar una de las 3 opciones, que ya vamos a ver cuál es. Y después van a decir, ¿importa en qué orden ponga los 4 elementos que elegí? O sea, ¿importa si la letra E va al principio o va al final? ¿Me cambia el resultado de lo que me están pidiendo? Entonces, eso significa que importa el orden. Y eso va a definir si es una variación o una combinación, ¿ya? Entonces, más o menos de eso se trata en la clase. Entonces, el primero de los 3 que se suele estudiar son las permutaciones. La letra da lo mismo. La letra es una notación, ¿ya? A veces ponen que el número de elementos del conjunto es m, a veces ponen que es n. Entonces, no se compliquen con la letra. Yo no quiero que aprendan letras, quiero que aprendan el concepto. Entonces, las permutaciones son, como dice ahí, tienen nombres un poco raros, o sea, como permutaciones de m elementos, pero un número natural, ¿vale? Eso es lo que importa, que todos estos son números naturales, nunca son decimales, ¿de acuerdo? Son 1, 2, 3, 4. Ustedes saben, los naturales, ¿ya? Son enteros positivos, básicamente, ¿ya? No me sirve el -1, no me sirve el 0, no me sirve el 1,5, etcétera. Eso es materia de la clase, prácticamente la clase 1, clase 0. Ya, la permutación, bueno, básicamente los 3 que vamos a ver son sin repetición, ya porque va a haber el caso donde hay elementos repetidos. Con repetido me refiero a que 2 o más elementos son indistinguibles entre sí. Por ejemplo, 2 letras A son iguales, ¿verdad? Ahí se está repitiendo una letra A. O se está repitiendo un número, por ejemplo. O lo que sea que estén eligiendo. Lo que sea que componga su conjunto, ¿ya? Entonces, esos casos con repetición los vamos a ver al último. Entonces, primero vamos a ver todos los casos donde todos los elementos son distintos entre sí. El caso más fácil. Entonces, en este contexto, las permutaciones sin repetición se definen como distintas, aquí anoté mal, posibles formas es, pero ya no lo voy a corregir porque ya subí el PDF al Drive, ¿ya? Las distintas formas de ordenar todos los elementos. Entonces, la clave para identificar una permutación es, tengo m elementos, 5, 10, 15, 100, los elijo todos, automáticamente. Entonces, identificar una permutación es bastante sencillo. Tomo todos los elementos de ese conjunto y me va a importar el orden en que los disponga. Entonces, por ejemplo, me dan, como les puse aquí, ¿cuántas palabras de 5 letras se pueden formar usando las letras A, I, V, O y N? Entonces le están pidiendo que elijan 5 letras, ¿cierto? Ese es su subconjunto, por decirlo así, de un total de 5 letras. Entonces ustedes dicen, ok, me piden elegir 5 de 5. Por lo tanto, estoy eligiendo el conjunto completo, ¿de acuerdo? Permutación, al tiro. Claramente importa el orden, porque si no importara el orden, habría una sola combinación posible. Sería, vale, tomo las 5 de las 5 y listo. No importa dónde va la A. No, aquí obviamente importa el orden de la letra, porque si la A la muevo a la izquierda, va a ser una palabra distinta, ¿cierto? Entonces, esa es la clave para entender la permutación. Importa el orden. La pregunta es, ¿cómo calculo cuántas combinaciones tengo? No se van a poner a decir, ya, pongo la A aquí al principio, después la pongo aquí, aquí, aquí y aquí. Y después con la I, no, van a terminar pasado mañana, quizás, o después de hacer el trabajo. Entonces hay gente que calculó o dedujo estas fórmulas para hacerlo. La de las permutaciones es la más fácil. Es el número de elementos del conjunto M, ya saben, puede ser es un número natural, factorial. Que el factorial es un símbolo que es un signo de exclamación, el que termina la oración, el que con el punto para abajo, no el inicial. ¿Qué significa el factorial? El factorial se puede definir, no sé si es correcto decirlo, pero digamos como una función. ¿Y qué es lo que hace la función, entre comillas, o la operación factorial? Toma el número que ustedes ponen, por ejemplo, 5 factorial, y lo va escribiendo 5 por 5 menos 1, por 5 menos 2, por 5 menos 3.
Es decir, hace una cuenta regresiva, obviamente, de números naturales, recuerden. Entonces, el 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿De acuerdo? Pueden llegar hasta el 0 si quieren. Pero el 0 factorial se define como 1. ¿De acuerdo? Entonces, si en algún momento ven un 0 con una exclamación, ese vale 1. Repito, por definición, el 0 factorial vale 1. ¿Ya? Pero llegan hasta el 1 nomás, pues es innecesario poner 0 factorial ahí. De hecho, creo que técnicamente es incorrecto, pero tampoco importa si es correcto o no. No afecta. Entonces, otra cosa que pueden hacer, bueno, ahí está la respuesta a lo que ya les mencioné, ¿verdad? Tomo los 5 elementos, importa el orden, uso la fórmula de la permutación sin repetición. ¿Ya? Cuando es con repetición, hay una pequeña variante que esa sí la pueden preguntar, pero la voy a mostrar después. ¿Ya? Otra forma de hacer estos problemas es dibujar unos diagramas, por decirlo así. Es como, ok, aquí está mi palabra, ¿cierto? En la primera casilla, ¿cuántas letras puedo poner? ¿Cuántas opciones tengo? 5, porque puedo elegir las 5, ¿verdad? No me refiero a que aquí hay 5 letras, sino que tengo 5 opciones, ¿cierto? Aquí ya fijé una letra. ¿Cuántas me quedan? 4. Entonces puedo elegir una sobre 4, ¿cierto? Y aquí puedo elegir 3 porque ya elegí 2. Aquí puedo elegir 2 porque ya elegí las otras 3. Y aquí me queda solo una opción porque ya elegí las otras 4 letras, ¿cierto? Entonces la multiplicación de esto, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es la respuesta. Y eso es lo mismo que decir 5 factorial. Palabras, porque esa es la respuesta. Palabras es el resultado. Las palabras son el número de combinaciones de ordenar estas letras, obviamente. Entonces, hay distintas formas de hacer los problemas. La pueden deducir, que es como con estas cajas, que hay gente que lo hace así. Pero yo prefiero que apliquen la fórmula, porque no hay muchas opciones. Básicamente tienen 3 opciones. Y como toman todos los elementos, saben que es una permutación. Entonces, es llegar y usar, básicamente. Lo único que tienen que tener cuidado es que no se repitan elementos. Por ejemplo, si hubieran 2 letras A, es lo mismo que hicieron, pero hay que dividir por algo, que ya les voy a mostrar. Pero en principio hay que hacer exactamente lo mismo. En base a mi experiencia, este tipo de problemas por lo general es cuando tienen que hacer una patente, por ejemplo, con una cierta cantidad de letras o con números, formar números con ciertos dígitos ya, pero repito, todos los elementos me dan, ¿cuántos son los dígitos? Descontando el 0, son 9, ¿verdad? Del 1 al 9, números naturales. Me piden hacer un número de 9 dígitos, sin que se repitan. Entonces ahí puede ser, por ejemplo, una permutación. Pues tengo 9 opciones y tengo que tomar 9 dígitos sin que se repitan. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Las combinaciones sin repetición, recuerden que estamos en el caso sin repetición, aquí hay una diferencia. Lo que yo hago es de un conjunto de m elementos, 10, 15, lo que ustedes quieran, es un número esto, un número natural, recuerden. Yo elijo subconjuntos. Es decir, si ustedes me dan una muestra de 20 elementos, 20 personas de un curso, por ejemplo, bueno, aquí dice 30 personas de un curso. Yo quiero elegir un grupo de 5 personas. Ahí inmediatamente ustedes deducen que están tomando solo una parte del total de elementos. Por lo tanto, no puede ser una permutación. El que lea este problema y haga permutación, estamos en serios problemas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una combinación. ¿Por qué este problema es una combinación? Y aquí está la clave, que la diferencia de la variación, que es la siguiente que voy a mostrar, es que aquí no importa el orden. Yo digo, ok, tengo 30 alumnos distintos entre sí, porque es sin repetición, ¿verdad? No hay nadie que se copie con otro, se repita. Entonces tengo que tomar 5 personas. Ustedes pueden decir, ya, por ejemplo, voy a tomar a los primeros 5 de la lista. Ahí tienen una opción. Otra opción, los últimos 5 de la lista. El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Tomo los alumnos, los ordeno por lista y tomo los números impares. Tomo los primeros 5 números primos. Tomo todos los primeros múltiplos de 3. Entonces tienen un montón de combinaciones. Tomo el primero, el último, los del medio, qué sé yo. Entonces se pueden dar cuenta que es un número brutal de opciones que tengo, ¿verdad? De hecho, basta que cambie uno. Por ejemplo, tomo los primeros 4 y el sexto. Los primeros 4 y el séptimo. Entonces cambia mucho. Obviamente no lo voy a hacer con cajas ni con deducción, porque son muchas. Entonces tengo que discriminar por qué es una combinación, porque no importa el orden. Ok, tomo 5 de 30, ¿vale?
ahora se tienen que preguntar, dentro del grupo que tomé, del subconjunto de 5, entre ellos, solo entre ellos, ¿importa el orden? En este caso no. ¿Por qué? Porque quiero integrar un comité donde los cargos son iguales. O sea, en el comité yo no le estoy diciendo, mira, si Juanito lo tomo de los primeros, es lo mismo que Juanito lo elija de los quintos. Porque los 5 son como parejos. No sé si se entiende ese punto. Es como, no hay una jerarquía. En cambio, si entre los 5 que elegí, que es mi subgrupo de tamaño n, ¿ya? N imagínense que es 5, m vale 30 en este caso, importa el orden, o sea, yo digo, ok, elijo un grupo de 5, pero dentro de esos 5, por ejemplo, es una directiva. Entonces, hay un presidente, un tesorero, ¿cierto? Un vicepresidente. Esa no es una combinación. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no? Porque sí importa el orden. Po. Tomo 5, vale. Pero es distinto el caso si Juanito es secretario a que si Juanito es presidente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí esas cosas ustedes tienen que tenerlas muy, muy claras. Tienen que tener su sentido muy agudo para pensar el problema. Vale, en mi subgrupo, ¿importa si este lo tomo primero, segundo, tercero, cuarto o lo pongo aquí, aquí, allá? Eso permite diferenciar las combinaciones de las que siguen, que son las variaciones, que ya voy a ir a ellas. Entonces, no sé si pueden notar que la fórmula solo necesitan el número de, obviamente, el total de elementos de la población, por decirlo así, que son 30 el curso, y n, que vendría siendo el del subconjunto, que es 5 en este caso. Y lo único que tienen que hacer es reemplazar esta expresión que, lamentablemente, tienen que sabérsela. Esto se lo tienen que aprender. Tiene deducciones, se podía sacar con sentido común, pero es más complicado. No es como las cajitas de las permutaciones, esto es más difícil. Ya. ¿Qué dice la ecuación? La fórmula, mejor dicho. Que puedo calcular el número total de combinaciones de tomar un subconjunto de tamaño n, en este caso de 5 personas, de un total de 30 personas, que m, se puede escribir así. Esto se llama el número, creo, o el número combinatorio, si mal no recuerdo. ¿Ya? Esta expresión es la única que se puede escribir así. Entonces, si tienen esta notación, solo estamos hablando de combinaciones. Aunque en realidad hay una para variaciones parecida, pero digamos que es solo para combinaciones, ¿de acuerdo? Así a secas. ¿Y qué significa este número? Si les dan, por ejemplo, 30 partidos, no es partido, 30 sobre 5 o m sobre n, ¿ya? Significa que en el numerador hay un m factorial, es decir, fíjense el que está arriba, y en el denominador va el de abajo factorial, es decir, el del tamaño del subconjunto, por el factorial de la resta. ¿De acuerdo? Hacen la resta entre estos números, factorial. Entonces, errores típicos. A la gente se le olvida siempre este. O la resta. Entonces, por favor, aprenderse muy bien esta fórmula. Les propongo aquí, aunque ya les soplé, ¿qué hubiera pasado si dentro de este comité hubiera jerarquías? Hay un jefe del comité, hay un encargado del comité. Entonces el problema se transforma en una variación. Notar que la fórmula de la variación, cáchense, es prácticamente la misma que la combinación. M factorial, el número total de elementos del conjunto, partido en la resta, pero esta es la diferencia. Entonces las combinaciones, además de estar divididas por el total de elementos del conjunto factorial, dividido en la resta entre el tamaño del conjunto, o sea, de la población, y el subconjunto factorial, la combinación además está dividida por el tamaño del subconjunto. Entonces, esa es la gran diferencia entre combinación y variación. Claramente se darán cuenta que bajo una situación homóloga, es decir, prácticamente igual, que son los casos que les mostré, tomo el comité sin jerarquía o la directiva con jerarquía, del mismo tamaño, dentro del mismo curso, las combinaciones las estoy dividiendo por un número más grande, ¿no? Es lo mismo que una variación, fíjense, pero aquí estoy dividiendo por un n factorial. Como n factorial es un número natural mayor que 1, sí o sí, claramente el total de esta fracción es menor que la versión de la variación bajo una situación homóloga, repito, la misma, entre comillas, no es la misma, pero se parece, ¿vale? Entonces está claro que las combinaciones son un número más chico que las variaciones. Espero que eso lo entiendan, si ponen números aquí. ¿Ya? La pregunta es por qué. Es por lo que yo les dije.
porque tengo, las combinaciones ya las tengo, ¿cierto? Era 30 factorial partido en 5 factorial por 25 factorial, ¿verdad? En nuestro ejemplo de acá. Pero ahora, dentro de los 5 que elegí, tengo que considerar el orden de esos 5. Y eso es como una permutación. Es como, ok, olvídate de lo que calculaste, del 30 factorial partido en 5 factorial, dividido también en 25 factorial. Ahora yo te digo un mundo aparte. Toma los 5 que elegiste y ve cómo ordenas los 5 entre sí. Entonces ahora viene una segunda parte que sería, tomo 5 elementos de un total de 5. Estoy viendo mi subconjunto. ¿Cómo los puedo ordenar entre sí? Ah, eso es una permutación. 5 factorial. Entonces, aquí multiplicaría lo que tenía por 5 factorial. En este caso, n factorial, es lo mismo. Entonces, se van a cancelar y eso me permite obtener esta ecuación de acá de la variación. Entonces, lo que trato de decirle es que una puede salir a partir de la otra. Entonces, tienen que tener mucho ojo si dentro del subconjunto importa el orden o no importa. Se lo voy a repetir toda la clase. Entonces, hagamos un ejemplo más sencillo, que preguntan, ¿cuánto? El mismo de las permutaciones, pero ahora tengo que elegir solo 3 letras. Entonces ustedes dicen, vale, mi población, M, tiene un tamaño 5, son 5 letras las que me das, M vale 5. N es el tamaño del subconjunto que yo elijo, 3, ¿verdad? O de la agrupación también se llama. N vale 3. ¿Cuál uso? Bueno, claramente no es una permutación porque si no tendría que tomar los 5 de los 5, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Cómo lo hago? Bueno, uso variación o combinación. Ignorando que yo ya les dije que variación. Piensen que se los dieron así nomás el problema, sin decirles nada. Ustedes dicen, ¿ya? ¿Importa o no importa el orden dentro de las 3 letras que elegí? Claramente. O sea, supongamos que tomo la I, la A, la B y la O. Importa el orden, porque una palabra puede ser avo, la otra puede ser boa, bao, ¿cierto? Etcétera. Entonces, claramente ahí ocupan la de variación directamente, porque ya intuyen que el orden del subconjunto es importante. Entonces, hay que ocupar esto. Así es como funciona. Esto yo se los mencioné con palabras recién, igual se los dejo escrito. Pero les planteo una situación que fue como con la que yo realmente entendí esta materia, que la leí por internet hace mucho tiempo. Imaginemos que hay una carrera, ¿ya? En 100 metros planos puede ser, o lo que quieran. 8 participantes. En realidad esto da lo mismo el número, es para ponerle números y no letras. Pero deberían acostumbrarse a entenderlo con letras. Ya. Los primeros 3 lugares obtienen un premio, pero el premio es idéntico. Y la pregunta es, ¿cuántas formas tengo de elegir a los 3 ganadores? Y ustedes dirán, ya, como yo vi la clase, yo sé que no es una permutación, porque tengo 8 personas y necesito elegir, o bueno, yo no lo elijo, pero se entiende. Hay 3 ganadores. Entonces, el subconjunto, que son los premiados, son 3 de 8. Entonces, la pregunta ¿es variación o combinación? Si alguien lo hace con permutación, eh, repase, en serio, porque claramente no es una permutación, ¿ya? Por si tienen la duda. Y lo escribí mal, recién me di cuenta. Ignórenme, lo voy a resubir entonces. Se calcula como variación o combinación. Esto debería decir combinación aquí, repito. Bueno, claramente el orden no importa, ¿ya? La pregunta es ¿por qué no importa el orden del subconjunto? Porque yo nunca dije que los 3 premios eran distintos, ¿se dan cuenta? Yo elijo 3 de 8, pero dentro de los 3 que elijo, no importa si Juanito llegó primero, segundo, tercero, ¿cierto? Da lo mismo, porque va a ganar el mismo premio. No hay consecuencias de cómo llegan, de cómo los pongo. Entonces, ahí, en ese caso que les di acá, es una combinación donde m vale 8 y n vale 3. Entonces, la respuesta sería tan simple como 8 factorial, ¿verdad? Dividido en 3 factorial y también dividido en 5 factorial, que es la resta de 8 menos 3, ¿verdad? Sería lo que hay acá, esta ecuación de acá, fórmula. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si ahora yo les digo que les doy medallas a los 3 primeros lugares? Oro, plata y bronce, la clásica. Ahora el problema se convierte en una variación. ¿Por qué? Porque el subconjunto de tamaño 3 que elegí, de entre los 8 atletas participantes, va a importar. Si Juanito llega primero, es un caso, gana el oro. Si Juanito llega tercero, tengo otro caso, que es bronce. Si llega segundo, tengo plata. Entonces, me da distintas opciones.
me abre el mundo. Por lo tanto, el número de posibles casos es mayor. Entonces, una variación, porque importa en qué orden va a llevar. Entonces, eso es lo más cercano que yo les puedo decir. Déjenme enchufar el cargador. Se me va a descargar el computador. Un minuto. Ya. Entonces, como les decía, son los únicos ejemplos que yo les puedo mencionar para tratar de aclararles un poco la situación. ¿Ya? Así que espero que se haya entendido un poquito la analogía. Esto es lo que yo les comenté, que es notar que la variación era como una combinación, pero ahora tenía que multiplicar por el número de formas que podía ordenar ese subconjunto, que es como una mini permutación, diciéndolo así. Por eso n factorial, el tamaño del subconjunto. Entonces, como que más o menos así se relaciona una con la otra. Esto no sé si es legal, no sé si es oficial, esto es una deducción que saqué yo para poder explicárselo, cómo se relacionan uno con el otro, ¿de acuerdo? Y esto es lo que ya les comenté. En el caso de anterior, claramente, el caso de medalla de plata, oro, bronce, me da más posibilidades, me da un número mayor de posibilidades que si los tres premios eran iguales. ¿De acuerdo? Entonces, para cerrar la materia y ver un par de ejercicios, las preguntas que hay que plantearse son las siguientes. Primero es si tienen que preguntarse, ¿estoy tomando todos los elementos de la muestra o de la población, que es el tamaño M? Si la respuesta es sí, entonces claramente es una permutación. Y ahí tienen que ver si es con repetición o sin repetición, que lo vamos a ver a continuación. Si es sin repetición, no hay ningún elemento que se clone, es m factorial. O sea, es súper sencillo el problema. Si la respuesta es no, es decir, no tomo todos los elementos de la muestra, vimos extensivamente que pueden ser combinaciones o variaciones. Segundo paso, bueno, si eran permutaciones, no me pregunto lo siguiente, ¿de acuerdo? O sea, si deduzco que son permutaciones, no me tengo que preguntar si vale el orden o no, porque ya sé que sí importa el orden en una permutación. Entonces, ahora se preguntan, en el caso que sea variación o combinación, ¿importa el orden del subconjunto que elegí? En este caso de los tres ganadores. Si importa, las medallas, por ejemplo, claramente es una variación. Si no importa a quién elijo primero o quién elijo después, entonces es una combinación. Y, tercero, ¿hay elementos que se repiten? Ustedes plantean las ecuaciones que yo les mostré, listo. En principio. Y ahora se preguntan, espera, ¿hay elementos repetidos? Entonces, si no, listo, se quedan con la ecuación que hicieron. Pero si hay elementos repetidos, tienen que cambiar su expresión a la siguiente. Me explico. La que me interesa que sepan solo es la primera. Las otras dos, si quieren, se las aprenden, si quieren, las anotan. Podrían preguntarla. La verdad, de esto entran, he visto dos preguntas, a lo más tres, no, tres, muchos, dos he visto solamente, en un puro modelo. Por lo general, una es muy fácil y la otra es un poco más rebuscada, pero nunca, o no encontré por lo menos, uno que tuviera repetición. Y si encontré, creo que fue como el 2015 por ahí, no lo puse, que repetía una permutación. Entonces, por eso. ¿Qué significa esto? Las permutaciones, recuerden que era m factorial, siendo m el total de elementos del conjunto, los tomo todos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa el A, el B y el C? No se la aprendan como de esta forma, sino que entiendan qué significa. Ya les explico. Por ejemplo, si tengo las 5 letras, ¿se acuerdan? Avión, A, B, I, O, N. Supongamos que cambio la N por otra letra A. Sería A, B, I, O. Entonces el total de letras es 5, ¿cierto? Y ustedes dicen, vale, la respuesta es 5 factorial. No, porque hay un elemento que se repite, que es la letra A, ¿verdad? Entonces, lo único que tienen que hacer es el factorial que tenían solo, hay que dividirlo, no por estas tres letras, sino que depende de su caso. En este caso, ¿cuántos elementos se repiten? Solo la letra A. Entonces tengo que dividir solo por un factorial. ¿Y cuánto vale ese factorial? El número de veces que se repite la letra A, que sería 2 factorial. Entonces me explico con un ejemplo. Yo les doy las letras A, B, B, C, C. ¿De cuántas palabras puedo obtener aquí? ¿Cuántas combinaciones posibles si yo tengo que ordenar todo este conjunto? Y ustedes dirán, ok, serían 6 elementos, sería 6 factorial, ¿verdad? Pero hay elementos repetidos. Este es el denominador, ¿ya? El que voy a anotar entre paréntesis es el denominador de acá. El elemento A se repite 2 veces, entonces hay que dividir por 2 factorial. Espérense, no se escribió. Por ¿hay otro elemento que se repita? Si el caso fuera no, es decir, si esto fuera, por ejemplo,
B corta, perdón, y si esto fuera una T, entonces la respuesta es esta. 6 factorial dividido en 2 factorial porque el elemento A se repite 2 veces. Pero el caso que yo tenía es distinto, ¿verdad? Ahora se preguntan, ¿hay otro elemento que se repita? Sí, la letra B. ¿Cuántas veces? 2 también. Si fueran 3, sería 3, ¿cierto? 2 factorial. Y finalmente, ¿hay otro elemento que se repite? Sí, el elemento C se repite. ¿Cuántas veces? 2. 2 factorial. Y ese es el denominador. Entonces la respuesta sería 6 factorial partido en 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial. ¿Cuánto vale eso? Y hay gente que créanme que lo va a hacer, estoy seguro, que va a decir, ah, mira, pues, 6 dividido en 2, 3. Entonces, 3 factorial dividido en 2 factorial dividido en 2 factorial. Van a simplificar el 6 con el 2 y el signo de exclamación, pero se lo van a olvidar. No. ¿Cómo yo calculo los factoriales? De la siguiente forma. Escribo 6 por 5. Ay, perdón, no estoy escribiendo. El numerador, 6 por 5, por 4, por 3, por 2 factorial. Entonces quiero que noten que no siempre tienen que hacer la cuenta regresiva hasta el final, sino que tienen que llegar hasta el factorial más alto que tienen en el denominador. Entonces, ahí recién, perdón, déjenme terminar de copiar el problema, que no voy a usar la pizarra hoy día. Entonces, ahí recién ustedes pueden simplificar este numerador, son puras multiplicaciones, con este del denominador. No sé si se cacha. Entonces, mucho ojo con eso. Y claro, aquí empiezan a simplificar números. Ustedes dicen 2 factorial. ¿Qué es 2 factorial? 2 por 1 por 0 factorial, ¿verdad? O 2 por 1, no. 2 por 1, 2. Casualmente coincide. No siempre coinciden. Y esto también es 2 factorial. O sea, es 2. Entonces lo dejo como un 2. Ahora sí puedo simplificar. 2 por 2 es 4. Y ese 4 se simplifica con el 4 del numerador. Entonces la respuesta es 6 por 5 por 3. Es decir, el número de permutaciones, de formas de ordenar estas 6 letras, es 90. O sea, tengo 90 palabras que puedo formar. Obviamente esas son palabras sin sentido. Por ejemplo, esta ya es una de las 90 posibilidades. La otra es mover la B a la izquierda, al final, ¿se dan cuenta? Entonces, así funciona un poco la situación. Entonces, ojo cuando haya repetición. ¿Ya? Esa es la que me importa. Esta no me importa, pero igual se las dejo. ¿Qué pasa si en las variaciones hay repetición? ¿Ya? ¿Y qué pasa si hay combinaciones con repetición? ¿Ya? Entonces, si quieren averiguar por su cuenta, los invito a hacerlo, pero no es necesario. O sea, si entienden las 3 que vimos y la permutación con repetición, es suficiente. Ahora igual les digo, tarea de investigar combinaciones circulares, que no recuerdo si eran permutaciones o combinaciones. Que por ejemplo el problema, ya hay personas que se sientan en una mesa circular. Ya. Pero ¿por qué lo puse ahí como tarea? Porque lo vi en un par de ensayos de otros preuniversitarios como el 2015, pero no sé realmente si lo pregunten. Por eso yo les digo, yo creo que Nika pregunta en un caso tan rebuscado, a ellos les importa que entiendan lo que yo les expliqué al principio. Diferenciar orden, no hay orden, se toman todos los elementos, no se toman, eso les importa. No les importa, ponerte el caso más difícil, no, para nada. Pero si alguien quiere hacerlo, tiene el derecho a, ¿no? Lo puede hacer. Entonces, como resumen, les muestro unos pantallazos de resoluciones del DEMRE. Los pueden buscar, están en el Drive, buscan los modelos, se van más o menos a las preguntas 60 por ahí, 60, 70, y van a encontrar en cada modelo unas 2 preguntas de esta materia, y la tratan de hacer. Aunque la mayoría la puse en esta presentación. Entonces, en la resolución sale recordar qué, y te ponen materia. Entonces, siempre chicos, estudien de los modelos. Además de las guías que les vamos a ir subiendo, estudien de los modelos, traten de hacerlos solos. Si no entienden, abran la resolución y lean el paso a paso cómo se lo explica el DEMRE. ¿Ya? Haciendo eso, estoy seguro que les va a ir mucho mejor de lo que le iría si no lo hicieran. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, le habla de las permutaciones. Aquí abajo les están hablando de las combinaciones, porque dice sin orden, ¿verdad? Y se dan cuenta que usan otras letras. Yo usé M y N, aquí usan M y K. Da lo mismo. Lo que importa es cómo ponen los números ustedes. Aquí, por ejemplo, tenemos de nuevo las combinaciones, ¿verdad? Porque es M sobre K, ustedes saben, el de arriba factorial, dividido en el de abajo factorial y también dividido por la recta factorial.
¿qué es el factorial de un número? Ahí está explicado, ¿verdad? El número, y voy multiplicándolo por -1, el número por -2, por -3, hasta llegar al 1. Bueno, y aquí dice el principio multiplicativo. Bueno, esto lo van a ver más bien en probabilidades, que es como, ¿cuál es la probabilidad de que pase esto y esto? Entonces, la probabilidad en ese caso sería la multiplicación. Ya, yo no lo voy a explicar, pero tiene que ver con eso. Entonces, me sirven, hay que hacer la multiplicación de las opciones que tengo. Y me preguntan, ¿y si me sirve esta o esta? Se suma. El O es suma, el I es multiplicación. Yo la dejo ahí. La persona que le enseñe probabilidades se lo debería mencionar. No voy a hacer yo. Ok, hagamos este problema. Las n personas de un grupo salen al mismo tiempo y desde un mismo lugar hacia un punto determinado. ¿Ya? Tengo una muestra de tamaño n. Dice que al término del recorrido las personas deben pasar una por una puerta. Pero dice que durante el trayecto perdí 1/10 de las personas que empezaron. Y ahí tienen que usar su comprensión lectora. ¿Cuántas personas salieron del lugar inicialmente? N. ¿Cuántas personas perdí? 1/10 de n, ¿verdad? N partido en 10. La décima parte del total se fue. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas llegan al final del recorrido? N menos n partido en 10. ¿Ya? Eso es súper importante entenderlo. No n menos 1/10. No. N menos n partido en 10, porque los que se fueron fue la décima parte del total de personas. Imaginen que n es un número, 50, listo. ¿Cuántos perdí? 5, la décima parte. No reintegrándose al grupo. Entonces, al final del recorrido llegó n menos n partido en 10. Y los que llegan al final son los que cruzan la puerta. Por eso, esa era la clave del problema. Entonces preguntan, ¿de cuántas formas se pueden ordenar para cruzar la puerta a estas personas? Por ejemplo, paso yo primero, después pasa, no sé, Juan segundo, Gabriel tercero, o Gabriel primero. Entonces tengo varias opciones. Claramente, esto es una permutación. ¿Por qué es una permutación? Porque yo tomo todas las personas que llegan al final. El total del que llega al final los tomo y los ordeno. Me importa el orden en que llegan. Entonces la respuesta es el total de personas que llegaron al final factorial. Es decir, n menos n partido en 10, eso es factorial. ¿De acuerdo? No el factorial menos la décima parte. No, no, no. El factorial en la permutación es ya las personas que llegaron a esa situación. Entonces, por eso la respuesta correcta es la C. Si no les satisface mi explicación, esta es la que deja el DEMRE, ¿de acuerdo? Para que la puedan leer después. ¿Ya? El segundo problema dice cuántas muestras de tamaño 2, 3, 4, 5 o 6, es decir, tengo que sumar las muestras de tamaño 2, más las de 3, más las de 4, más las de 5, más las de 6. ¿Por qué ustedes dicen, ¿por qué estás sumando? ¿Te volviste loco? No, porque cuando yo sumo, o sea, cuando me sirve esta o la otra opción, tengo que sumarlos, los eventos, lo que ya les dije. Si me preguntara y, se multiplica, ¿de acuerdo? Entonces, claramente la respuesta no es la B, y ni tampoco la E. Entonces puede ser la A, la C, la D, porque ahí están las sumas de las 5 opciones. Entonces, esto es como 5 problemas en uno. Dice que tengo un conjunto de tamaño 7. Primero, hagámoslo por parte. Un conjunto de tamaño 7, ya, M vale 7. Tengo que tomar una muestra, un subconjunto de tamaño 2. ¿De acuerdo? La pregunta es, claramente es una combinación o una variación, ¿cierto? ¿Cómo lo discrimino? Sin orden. Sin orden. ¿Qué significa que sea sin orden? Que es una combinación. Entonces, lo único que tengo que hacer es tomar una muestra de tamaño 2, un subconjunto 2, de un total de 7 elementos que tiene la población. Entonces, tengo que tomar 7 sobre 2, que es lo que hay aquí. Después, ¿qué tengo que tomar? 7 sobre 3. Es decir, del total de 7, voy tomando 3. Ah, no. No, está bien, no he dicho nada, no he dicho nada. Quizás esto tenga un poco de confusión porque dice sin reposición. O sea, tomo una, y después tomo otra, y después tomo otra. Entonces, eso quizás es lo que les puede estar enredando, pero no se compliquen mucho por esto de sin reposición. Esto de sin reposición, considérenlo para probabilidades, ¿de acuerdo? Para este caso, de combinaciones, variaciones y permutaciones,
No pesquen el 100 reposición, se van a confundir. Entonces, claramente era 7 sobre 2, más 7 sobre 3, más 7 sobre 4, porque tengo que hacer los 5 casos y sumarlos. ¿Por qué? Porque es O. ¿De acuerdo? Eso también tiene una explicación, pero ya les dejo de tarea a ustedes buscarla, si no, no me compran lo que les dije, que es, abren el Drive, modelo 2020 matemática, resolución, pregunta 63. Lo buscan y ven qué les cuenta el DEMRE sobre cómo se hacía. ¿Ya? No por flojera, sino porque en teoría deberían entenderlo con lo que yo les dije. Entonces, tampoco voy a poner todas las resoluciones del DEMRE. ¿Ya? Todos tenemos estilos distintos de explicar. Pregunta 3. Ya esta quiero que la hagan ustedes. Que me ayude alguien, me hable o me lo escriba. Carolina, Daniela, Antonia y Victoria. 4 mujeres. Pertenecen a un grupo. Un profesor debe elegir a 2 mujeres de este grupo para que hagan un trabajo de matemática. La pregunta es, ¿cuál es el máximo? Bla, bla, bla. Ignoren eso. ¿Cuál es el número de combinaciones? Siempre calculan el máximo, claramente. ¿Cuál es el número de combinaciones de parejas que se pueden formar con estas niñas? Ojo, no porque diga combinaciones es una combinación. Podría ser una variación. ¿De acuerdo? Ojo con eso. No se tienten que siempre que diga combinaciones es una combinación. La C. No. Podría ser una variación. Podría ser una permutación. Aquí están usando la palabra combinación en sentido de posibilidades, formas de arreglarlos. Arreglos se llaman esto. ¿Ya? Entonces, Creo una que es la C. decir, ya, toma Carolina y Daniela. Otro arreglo, Carolina y Victoria. ¿Ya? Entonces, aquí es súper importante también la semántica, el sentido que tienen las palabras, esa habilidad que tienen que tener de lenguaje, ¿ya? De entender la palabra como con su contexto. ¿Ya? En este caso, si es una combinación, se lo soplo, pero ojo con esto. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la respuesta? O por lo menos, ¿cuál es el número combinatorio que plantearían? Creo que es la C. La C. Veamos si era la C. Claramente, lo que hay que hacer, en realidad, para serle honesto, esta es la pregunta más fácil de todas las que puse hoy día, por lejos. Entonces, de un total de 4 elementos, elijo 2. ¿Importa el orden? Eso es lo que tienen que discriminar ustedes. No importa, porque al profe le importa elegir 2 personas. No le importa, por ejemplo, y se tienen que preguntar, de las 2 que elige, ¿tienen una jerarquía? ¿Tienen un orden entre ellas? No, o sea, son 2 personas que hacen el trabajo por igual. No hay una jefa y una delegada del trabajo. Ahí ya sería una variación, ¿cierto? Entonces, no puedo escribirlo aquí, pero ustedes entienden esto, ¿verdad? Es como una columna, el número combinatorio, 4 sobre 2. ¿Cómo se escribe? 4 factorial dividido en paréntesis voy a poner el denominador, porque saben que aquí no puedo escribir como en Word, por ejemplo, o en el PPT. En el denominador va el tamaño del subconjunto factorial, que es 2, por la resta de estos 2 números factorial, que casualmente es 2 también. ¿Cómo simplifico esto? Escribo hacia atrás hasta que aparezca el factorial más grande del denominador, que es 2. Simplifico este factorial y ahora recién simplifico lo otro. 2 factorial, 2 por 1, 2. Se simplifica con el 4 de arriba y me queda 2 por 3, que como bien dijeron, es 6. Entonces, así opera el tema de los factoriales. Antes de mostrarles la resolución del DEMRE, el es 6, en efecto, están en lo correcto. Les quiero mostrar por qué me demoré en hacer este cálculo, por qué les di la vuelta, porque en realidad era un cálculo muy fácil de factoriales. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera hacer la de n sobre... Ay, perdón, discúlpenme. Ah, me equivoqué, le puse el tab. Ya hice. De n sobre n menos 2, por ejemplo. Porque sí, como algebraicamente. ¿Cómo haría este factorial algebraicamente? Sería, por ejemplo, n dividido en n menos 2 factorial, que es la del que por la resta de los dos, que sería n menos paréntesis n menos 2. Si no me equivoco, esto da más o menos 2 factorial. Entonces, tarea, si quieren entender por qué puse esto, este es el número combinatorio, es la fórmula nomás. Entonces, de verdad, ustedes van a escribir n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, no sé si me siguen en el juego, hasta n menos 500, por ejemplo. ¿De verdad van a hacer eso? No. Entonces, uno escribe hasta que aparezca el factorial más grande que hay en el denominador, que en este caso
es n menos 2 factorial. Entonces, por eso se los pongo de esta manera, ¿ya? Porque ahí usted es lo mismo que hice con el 2, ¿ya? Entonces ahí voy a cancelar el factorial gordo con el que está abajo y listo. Y ahí esta es la respuesta. ¿Se dan cuenta? Que no queda en función de factoriales, de hecho queda una ecuación cuadrática, si les preguntaran. Entonces, mucho ojo con ser astutos para cancelar factoriales. ¿Ya? Ahí está la explicación del DEMRE. Curiosamente, para las preguntas que son como más complejas, lo explican como súper cortito, y para esta pregunta que es como la más simple, lo explican súper largo. Entonces yo les recomiendo, si no entendieron la materia, perdón, leer esto leerlo, porque yo creo que está súper bien explicado por qué es 6 y no 12. Entonces aquí te indica el DEMRE que según sus estadísticas, cuando vieron las pruebas, el 20% de las personas contestó el problema como si fuera una variación. Entonces eso explica que las personas no entienden que este problema no importaba el orden de las dos personas seleccionadas, que es lo que no quiero que les pase. Yo quiero que lo hagan como combinación. ¿Ya? Ya, otra pregunta, está un poquito más interesante. Tampoco es difícil, ¿ya? No es difícil, pero es un poquito más para pensarlo. Tengo un grupo que está formado por 5 ingenieros y 6 economistas. Ya eso de que sean de distintas edades, básicamente para que asuman que no hay repetición. O sea, todos son distintas personas, ya. Ok. Se quiere formar una comisión presidida por el ingeniero más longevo. La comisión va a estar en total integrada por 3 ingenieros y 2 economistas. Y la pregunta es el resultado. Entonces, aquí no está, no hay preguntas donde les dan como opción el planteamiento. ¿Se acuerdan como las que hay aquí? Esta de acá. No hay que calcular. En esta hay que plantear bien el número combinatorio o el de variación o el de permutación, dependiendo del caso, y además resolver el factorial. Entonces, es una pregunta un poco más difícil. Ya, les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas tiene la comisión en total? ¿Cuántas personas tiene la comisión? Alguien escribió. 5, sí, 5 personas, de acuerdo. Pregunta entonces, ¿la respuesta va a ser 11 sobre 5? Porque tengo 11 personas, ¿verdad? 5 ingenieros y 6 economistas, y quiero elegir 5, ¿no? ¿Creen que la respuesta es 11 sobre 5? ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir por qué sí o por qué no? 11 sobre 5, el número combinatorio me refiero yo. No, porque es ¿No? variación, no combinación. Es variación o combinación. No es una variación, pero tenéis razón en que no es 11 sobre 5. A ver, no es 11 sobre 5, bien. ¿Por qué? Les cuento al tiro. Porque ahí estarías asumiendo que de la población de 11 tú vas a elegir 5 cualquiera, ¿cachai? Entonces, en ese caso, estaríais considerando un total. Entonces, una combinación posible sería elijo 5 ingenieros de un total de 11 personas, ¿cachai? Entonces, no te sirve. Por eso el 11 sobre 5 está mal. Porque podría estar eligiendo 5 economistas y un ingeniero, que no es lo que yo quiero. Por eso no es 11 sobre 5. Ahora, hay que separarlo en dos partes. Tengo que hacer un caso eligiendo ingenieros y un caso eligiendo economistas. ¿De acuerdo? Eh, y multiplicarlos. ¿Por qué multiplicarlos? Porque es un y. Quiero estos ingenieros y estos economistas. Entonces, los dos números combinatorios que voy a plantear se multiplican. Segundo punto, ¿por qué es una combinación? Porque de los 5 ingenieros que tengo, voy a elegir 3, pero no importa el orden dentro de esos 3 ingenieros, ¿cachai? No importa cuál está primero, cuál está segundo, cuál está tercero. No hay una jerarquía. Y dentro de los economistas tampoco. De 6 quiero elegir 2. No importa quién elijo primero o quién elijo después. Ahora, estoy seguro que más de alguien, o alguien, por lo menos, está pensando, a ver, espérate. De 5 vas a elegir 3. ¿Ya? Y no importa el orden, es una combinación, ¿verdad? 5 sobre 3. Pero si importa el orden, ustedes me van a decir porque el primero que elijas va a ser el más viejo, sí o sí. Yo te digo, estás en lo correcto, pero esa afirmación que está aquí
es para que asumas otra cosa, que es la trampa que tiene la pregunta, es la gran trampa. Entonces, uno está tentado a decir que la respuesta es, ok, tomo de los 5 ingenieros, elijo 3, ¿verdad? Estos son números combinatorios. O sea, sería 5 factorial, ¿verdad? Dividido en 3 factorial, perdón, por la resta de 5 menos 3 factorial, que es 2 factorial. Y el otro número combinatorio es el de los economistas. De 6 economistas voy a elegir 2, ¿verdad? Que sería 6 factorial por dividido, perdón, en 2 factorial por 4 factorial, que sería la resta de 6 menos 2, ¿verdad? Esto es lo que aprendimos nosotros. Entonces, esto hay que multiplicarlo. ¿Por qué? Porque son dos eventos que quiero que ocurran simultáneamente, básicamente. Elijo esto y lo otro. ¿Ya? Por eso es la multiplicación de estos dos números. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es que aquí es 4 sobre 2. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es 4 sobre 2 aquí la respuesta? Les explico al tiro. Porque de los 5 ingenieros hay uno que ya está listo. O sea, esta comisión tiene 5 personas. Pero en realidad una ya tiene su puesto reservado, que es el ingeniero más viejo. Entonces, lo saco del problema. Porque es solo una persona. Sí o sí va a ser esa persona. Entonces, el problema lo reduzco a 4 ingenieros y 6 economistas. Y la comisión va a tener 2 ingenieros y 2 economistas, porque el tercer ingeniero ya está elegido. Es el más viejo. No hay otra opción. Está listo. Entonces, el problema se reconvierte a este de acá. Entonces, esa era la gran trampa de la pregunta. Y ahora sí, resuelvo el número combinatorio. Este es 4. No, aquí me equivoqué. Este era un 2. Era 4 por 3 por 2 factorial. ¿Ya? Esto ya lo calculamos en el problema anterior. Este mismo número, 4 sobre 2. El problema de matemática, de la trabajo de matemática. Esto es 6. Y este número combinatorio es 6, esto es lo que les decía, por 5 por 4 factorial. Y ahí simplifico estos 4 factorial con este de acá. Y la respuesta es 6 por 5 dividido en 2. Factorial que es 2, básicamente. El 6 lo simplifico con el 2, me queda un 3. Y la respuesta es 15. Como los dos eventos los estoy eligiendo claramente, tiene que pasar uno y el otro, entonces la respuesta es 15 por 6, que es 90. ¿De acuerdo? Entonces, es la alternativa A. Repito, si no le satisface mi explicación, aquí está la del DEMRE, aunque no le explican mucho, la verdad, se la ponen como así. Lo que pusieron antes fue el cuadro púrpura que puse al principio de los problemas y eso sería todo. Entonces, si alguien tiene dudas, me pregunta al final de nuevo. No tengo problema en responder, pero lo voy a dejar fuera del video, para no ser muy redundante. Ya, penúltima pregunta. El número de todas las posibles muestras distintas, sin orden y sin reposición, esto no lo pescan, recuerdan, de tamaño 3, que se pueden formar con un total de 9 elementos es. ¿Cómo lo planteo? ¿Permutación, combinación o variación? Combinación. Combinación, Y correcto. escribir 9 sub 3. Sí, no, sobre 3. Ah, ya. Es que el sub 3 es como el subíndice, ¿cachai? Que sería como la letra que está bajito del número, pero se entiende, se entiende. Entonces, claro, esta pregunta también era bastante fácil, porque está de cajón, o sea, te está diciendo, claramente, no tomas todos los elementos del conjunto, ya, en variación o combinación. Sin orden, o sea, no tenéis ni que pensarlo como el anterior, ¿cierto? Aquí te dicen, es 9 sobre 3. ¿Y eso qué es? Ustedes tienen que saber escribirlo, el de arriba factorial, dividido en la multiplicación del el de abajo factorial por la resta factorial, 9 menos 3, 6. Y ahora, esto lo responden como número. ¿Cómo? El de arriba lo escriben hasta bajar al factorial más alto que tenga el denominador, que sería 6. Voy a sacar los paréntesis. Y ahora, como son puros factores, simplifico. El 6 se va y el 6 factorial se va. 3 factorial, ¿qué es? 3 por 2 por 1. Es decir, es 6. Eso es un número chico, lo puedo escribir como un número grande. Y ahora lo único que tengo que hacer es simplificar números. Y esto ya es bastante sencillo. Si simplifico por 3, aquí me queda un 2 y aquí me queda un 3. El 8 lo simplifico con el 2, me queda un 4.
Y la respuesta es 4 por 3, 12 por 7, o 7 por 4, 28, y 28 por 3 es 84, si no me falla el cálculo, al ojo. Y la respuesta, perdón. La respuesta en efecto es 84. Entonces, es tan simple como, ahí está, 9 sobre 3, ahí está la simplificación. Lo mismo que escribí con el texto del Zoom. Y ahí está la explicación de qué es lo que uso. Las combinaciones, básicamente. Última pregunta. Está interesante. No hay que calcular, pero hay que dejarlo planteado. Se tienen 9 letras diferentes. Ya, listo. Es un problema sin repetición. ¿Se dan cuenta? No usamos ninguno con repetición. Es lo que yo les decía. Y busqué como en 5 modelos de los últimos 5 años. El de este año no lo busqué. Se los dejo, se los recomiendo mucho. Vean el de este año, que también lo subí al Drive. Busquen las últimas preguntas. ¿Cómo son las de este ítem? ¿Ya? Tarea para ustedes, para prepararse mejor todavía. Porque yo les puse todas las que habían prácticamente del 2015 al 2020. Me faltan las de para este año. Los años están desfasados en uno porque recuerden que es por admisión. Po. El de este año es 2021 porque es admisión 2021. O sea, la gente que entra a la web el próximo año. ¿Ya? No es que este sea el modelo que se publicó en 2019, es el modelo que se publicó en 2018. ¿Ya? Para el proceso 2019. Ya, entonces tengo 9 letras distintas. Necesito formar palabras con o sin sentido es para que no se pongan a pensar, oye, tengo casos donde no sirve. No, eso es muy complejo, no lo puedo ver con esta fórmula. ¿Ya? Por eso no lo pesquen. Hagan lo que saben hacer, ¿no? Ni siquiera yo sé hacerlo para sacar las palabras sin sentido. Es posible formar con estas 9 letras sin que se repita ninguna, ¿ya? Si estas palabras están formadas por, aquí está la clave, 2 o a lo más 4 letras. Entonces, yo le ayudo un poco, porque esto lo van a ver más con probabilidades. Cuando digo formadas por al menos 2 letras, es que me sirven las palabras con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 y con 9 letras. Porque hay con 2 también, porque dice al menos 2. O sea, de 2 letras hacia arriba me sirve la palabra. ¿Ya? Pero también, dense cuenta que tiene que tener a lo más 4 letras. ¿Ya? Entonces, esto quizás un poco enredado, pero lo que me sirve son las palabras que tienen al menos 2 letras, pero también tienen que tener a lo más 4. Entonces, me sirven las palabras del intervalo 2 hasta 4 letras. Es decir, me sirven las palabras con 2, con 3 o con 4. ¿De acuerdo? Me sirven con 2, con 3 o con 4. Entonces hay que hacer 3 cálculos en uno. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los cálculos que hay que hacer? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez es una variación. ¿Ya? ¿Por qué? Es que creo que como, o sea, mira, te voy a decir que me suena la letra E o la D, porque encuentro que se parecen mucho a la fórmula que había escrito, y, Sí, o sea, que había mostrado, sí, sí. y, pero estoy como indeciso porque en ninguna parte sale que se van a multiplicar o sumar. Hay, Ese es un tema de lo que yo te mencioné, ¿cachai? Que te sirve, como son o sea, te sirven más de una opción, se suman. Por eso es la E. De hecho, la respuesta es la E. Es por eso, porque en probabilidades van a ver cuando dice o esta opción o la otra opción, siempre se suman. Cuando te dice y esta opción y la otra, ¿cachai? Entonces se multiplican. No sabría explicártelo bien, pero es así. ¿Ya? Siempre que te sirve más de un Nico, caso. ¿Cómo? Nico, entonces es que lo que yo hice al principio, sin ni siquiera pensar en los números, fue como leer la pregunta y como decía, oh, pensé al tiro en la E porque tenía pura suma y la otra Sí, no tenía. sí, sí, de hecho está bien, está bien. Así tienen que hacerlo. Pero fuera de eso, que está súper bien porque la prueba es de estrategia, hay que ser astuto, pongamos a prueba por qué es la E. Entonces quiero que la hagamos como también pensando como importa el orden, toma todos los elementos del conjunto. Entonces quiero que alguien me diga por qué es una variación, con los fundamentos que yo les di. Piensen en un caso. Piensen solo en un caso, no en los 3 casos que tengo, que son 2, 3 o 4 letras. Piensen primero ya, quiero formar palabras de 2 letras,
pero tengo un universo de 9 letras. ¿Qué es eso? ¿Combinación, permutación o variación? Tengo 9 letras. A, B, C, D, E, F, G. No sé contar cuánto llevo. 7, 8, 9. Ya, hasta ahí. Tengo las primeras 9 letras del abecedario. ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Cuántas quiero tomar? Quiero tomar 2, ¿cierto? Primer caso, tomar 2 letras. De un total de 9. Entonces ustedes están tentados de decir 9 sobre 2, que de hecho es lo que está en la alternativa. Ya. ¿Alguien me puede explicar por qué aparece ese 2 factorial multiplicando y no solo el 9 sobre 2? ¿Se acuerdan de la relación entre variaciones y combinaciones? Que era como para simplificar las n. Exacto, ahí está, por eso. Eso es como una trampilla, porque la respuesta está escrita como si fuera una combinación, ¿cierto? Es como si fuera una combinación, que es 9 sobre 2, pero está multiplicado por algo extraño. Entonces, básicamente, lo que le están poniendo es la combinación multiplicada por el tamaño del subgrupo, fíjense, 3, 3, 4, 4, factorial. Y esa es una forma alternativa de escribir variaciones. Porque si ustedes recuerdan, si esto lo escribiera como una variación, yo tendría que escribir 9 factorial partido en 7 factorial. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Porque era partido en la resta. Y la combinación, además, estaba dividida por el que está abajo factorial, ¿se acuerdan? Esto está escrito como combinación, pero esta no es la respuesta, porque tendría que aparecer solito ese número. En cambio, si esto yo lo multiplico por 2 factorial, bueno, a este lado también multiplico por 2 factorial, arriba, y los 2 factorial desaparecen. ¿Ya? ¿Y qué es lo que recupero? La variación, que es el de arriba factorial partido en la resta. Entonces, lo que les quiero decir es que esta escritura es equivalente a escribir una variación, porque las variaciones no tienen notación. Uno lo escribe, no sé, no lo escribe con esta paréntesis, pero una forma de escribir una variación es así. Es una combinación por el subconjunto factorial, por el n rojo que puse yo. Entonces, eso es lo que les quería mencionar. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Ahora la pregunta, ¿de dónde se deduce esto? Fácil, como ya les mencioné. 9 sobre 2 es la combinación. Pero a la combinación no le importa el orden de esos dos elementos. O sea, yo elijo 2 letras, la A con la I, por ejemplo, y a la combinación no considera, no distingue si es AI o IA. Entonces, para hacer esa distinción, tengo que multiplicar por 2 factorial. Porque 2 factorial es la forma en la que yo puedo ordenar AI y IA. Si tengo 3, IAE, puedo escribir IAE, EAI, IAE, ¿se dan cuenta? Y eso habría que multiplicarlo por 3 factorial. Si tengo 4 letras, por 4 factorial. Entonces, por eso, la respuesta es la E. Entonces, si no lo entienden bien, voy a volver atrás para que quede grabado. Perdón. Esto es lo que yo les decía. Entonces, la variación no tiene una forma de escritura como con estos paréntesis, pero fíjense, sería el paréntesis, que es esto que está aquí, a ver si lo puedo encerrar, rayar, permiso, voy a rayar algo flight. Ya, esto de acá es esto de acá, ¿cierto? Entonces, es el paréntesis multiplicado por el de abajo factorial. Entonces, otra forma de escribir la variación sería m sobre n multiplicada por n factorial. Entonces, eso si quieren aprendérselo, forma alternativa de escribir una variación. Cuando la tienen que dejar planteada, ¿ya? Porque claro, nosotros nos da lo mismo escribirla así o así, porque de repente nos preguntan calcularla, entonces esto tenemos que simplificar los factoriales, ¿cierto? Con numeritos, y da lo mismo como lo deje escrito. Pero esta pregunta que estamos resolviendo es dejar planteada la respuesta. No tienen que calcular, tienen que dejarla escrita. Entonces tienen que manejar las dos formas. Por eso la dejé para el final. ¿Ya? De todos modos, aquí está. ¿Ok? Entonces, repito, aquí va a estar escrito
la otra forma y la explicación del problema. Entonces, aquí pueden ustedes ver que las variaciones las puedo escribir de esta forma también. ¿Se dan cuenta? No más que no usan M y N, sino que usan N y K. Y de repente usan M y K. ¿Se dan cuenta? Pero tienen que tener claro qué significa la letra. El de arriba es el tamaño de la población y el de abajo es el tamaño del subconjunto o muestra de esa población. ¿Yep? Eso es. Esta materia es complicada. Bueno, ahí está el resto de la explicación y les explican por qué son 3 casos. ¿Se dan cuenta? Ahí está, porque es la suma de 3 casos. El caso 2 letras, más el caso 3 letras, más el caso 4 letras. Me sirven los 3. Como me sirven, los 3 se suman. Ya. Entonces, eso es la clase. Cualquier duda la pueden dejar. Les invito a ver los modelos del DEMRE, porque esta materia no es fácil, pero las distinciones claras las marcamos y creo que quedaron claras. Así que eso sería todo.